Queridos amigos, bienvenidos a nuestro programa Donde Dios llora, un programa donde hablamos sobre la situación de la Iglesia sufriente que sufre en todo el mundo. Hoy vamos a hablar de Japón, un país donde la Iglesia no está sufriendo persecución, pero se enfrenta a la realidad de una desaparición lenta dentro de una sociedad cada vez más secularizada. Y esto a pesar de un comienzo muy prometedor en Japón con la llegada en 1549 del misionero jesuita Francisco Javier. Durante este periodo, cientos de miles de japoneses abrazaron la fe y la Iglesia Católica japonesa floreció durante más de una generación. Pero luego vinieron brutales persecuciones que martirizaron a miles de cristianos durante 40 años, obligando a los cristianos a esconderse en sus casas y practicar la fe en secreto durante 2 siglos. El número de católicos es muy pequeño. Y para contarnos más sobre la fe en Japón, es un placer para mí dar la bienvenida a Su Excelencia el Obispo de Saitama, Monseñor Mario Yamanouchi. Monseñor, muchas gracias por estar aquí hoy con nosotros. Muchas gracias por haberme invitado, ¿no? Compartir también parte de mis andanzas en el Japón y también en América Latina, en Argentina. Exactamente, Monseñor, porque usted ha estado con los pies en 2 continentes, en Latinoamérica, en América y en Asia, en Japón. Nació en Japón, eso yo lo sé, pero luego sé que se ordenó usted en Argentina, así que hay una historia en el medio que nos tiene que contar. Sí, sí. Hablando así de la clave bíblica, en el Génesis 12:1, cuando Abraham tiene que salir de Ur de Caldea, después llega a Harán y ahí tiene que tomar el liderazgo en lugar de su padre y tiene que ir a Tierra Santa, por decir. Dice, sal de tu tierra y ve a la tierra que yo te mostraré. Algo así pasó a mi papá, parece. Le picó un bicho en la cabeza y, bueno, escuchó esa voz sin saber lo que va a pasar, fue para allá. Eran 30 años recién cumplidos, ¿no? Con 5 hijos chicos, y yo tenía 9 años. Y la mamá siempre decía, cuando la gente le preguntaba, ¿por qué doña Cecilia ha venido a la Argentina? Y ella siempre decía porque quería vivir en un país católico. Claro, no lo hemos dicho, pero el porciento de católicos en Japón es de menos de 1%, es 0,0. Y también porque uno va entendiendo con los años, porque vivir en una familia que no son católicos y recibir el bautismo de grande es como que quieren vivir con intensidad eso. Ah, porque sus papás eran convertidos. Convertidos, han encontrado una luz en su vida a través de la respuesta que buscaban en los misioneros. Me decía papá que había ido a los protestantes, pero no encontró las respuestas. Vaya a saber qué preguntas eran sobre el futuro. Y así que papá se bautizó estando en el colegio secundario superior y la mamá antes de casarse. Y yo soy el primero en bautizarse en la ciudad donde he nacido, ¿no? La ciudad de Saiki se llama, ¿no? Una ciudad portuaria. Mirando la lista del libro de los bautismos, yo soy el primero. Ah, mirá, el primero en esa ciudad, el primer católico. El primer católico bautizado en esa iglesia de Saiki, ¿no? Así que hay mucha historia en eso, ¿no? Hay muchísima historia porque, como estábamos diciendo antes en la introducción, durante 2 siglos casi no hubo cristiandad en general y tampoco católicos. Es apasionante. ¿Quiénes fueron estos misioneros que ayudaron a sus padres a encontrar la fe? Yo he visto, cuando volví a Japón, después de casi, por decir, 23 años, la primera vez que regreso, siendo sacerdote, estaba el misionero italiano, César Secchi, ¿no? Italiano, que me había bautizado. Y él tenía una filmación de 8 milímetros de aquel entonces, y me mostró eso. Y ahí veía que él, con una motoneta, iba hacia la ciudad y fue a buscar a papá, que tenía 26 años, porque era el único que era católico en esa ciudad, para buscar un terreno donde empezar la misión. Así que, según papá, llegó este misionero, el padre Secchi, y fueron los dos a buscar el terreno donde mi papá lo había buscado. Y ahí empezó la misión. Y en esa misión se construyó la iglesia, una bien pobre, digamos. En esa iglesia soy el primero bautizado, ¿no? Así que en el libro de bautismo número 1 soy yo. Así que también hay muchas cosas que tienen mucho valor simbólico. ¿Y por qué Argentina? ¿Hubo algún acontecimiento especial? Argentina porque había un misionero, habían varios misioneros argentinos en Japón, pero era uno que estaba cerca de allí y para ir a Argentina había 2 posibilidades, o ir directamente a una colonia japonesa en Argentina o ir a través de alguien que hace de mediador.
y tuvo la posibilidad de ir como mediador, el padre Di Princio se llama, ¿no? José Di Princio. Y justo un amigo de él, que era el asesor económico de Argentina en Japón, Palacio Hardy. Y entonces él tenía un terreno en Argentina, en San Juan. Entonces directamente nosotros estuvimos en Buenos Aires un mes haciendo la tramitación y de ahí fuimos en tren hasta San Juan, casi 1000 kilómetros en tren, donde está la cordillera de los Andes, así a lo lejos se ve la Aconcagua, etc., ¿no? Entonces nosotros fuimos como mediador. Entonces eso también tenía mucha desprotección, ¿no? Llegaba allí y la gente, bueno, sin saber ninguna palabra en español, mi papá había estudiado por la radio y al final ese que peor hablaba, ¿no? De todo, ¿no? Pero a través de esa mediación se llegó allá. Es decir, lo que el Papa dice en uno de los últimos libros que había hablado, Soñar juntos, ¿no? En ese libro azul, digamos, ¿no? Que también está traducido al español, por ejemplo, ¿no? Es decir, la fuerza del sueño, que es como algo una utopía, pero que se va realizando de a poco, Claro. paso a paso. Yo estoy pensando que es la fe de su padre y la confianza de su madre en su padre. Y claro. Porque se fue con 5 niños, muy lejano de todo, era un pueblo pequeño, parece ser. ¿Cómo fue que encontró la vocación o sus padres también le dieron este regalo de la vocación? Como todo camino vocacional, hay un proceso gradual, digamos, ¿no? Dios va jugando de a poco, trayendo con cosas. Entonces, al terminar la primaria, que eran de 7 grados, viene el desafío de que no había secundario allí. Entonces, la posibilidad era ir al Colegio Don Bosco, que estaba a 50 kilómetros, o ir a vivir en la ciudad, o el mismo director, que en realidad era el vicario de la comunidad del Colegio Don Bosco, de los salesianos, me dice, hay otro lugar si quieres ir. Hay como un internado donde algunos de ellos después van a ser sacerdotes, solo que está lejos y tiene que compartir la vida con otros compañeros, y es en Córdoba. Entonces como que uno tenía muchas ganas de estudiar y también de conocer otros lugares. Entonces como que uno entró allí y la cosa fue andando de a poco y eran 5 años allí. En Córdoba. En Córdoba. Y allí ciertamente eran como 80, 90, los que después llegamos a ser sacerdote creo que éramos 4 o 5 nada más. Pero era un ambiente que ayudaba porque todos los días jugábamos al fútbol. No éramos Maradona, pero éramos cerca de Messi, digamos, ¿no? Jugábamos mucho al fútbol, ¿no? Y después era el único japonés. Solo que a los 2 años siguientes llegaron mis hermanos. El segundo y el tercero también vinieron, son también sacerdotes. ¿También? También sacerdotes. ¿De los 5 hermanos que son ustedes? Éramos 4 sacerdotes. 4 sacerdotes. 4 sacerdotes. Dios Uno mío. dejó y quedó, somos 3 ahora. El segundo está también ahora en mi diócesis, ¿no? En Japón. En Japón. En Japón. O sea que aquel deja tu hogar fue también para crear una semilla que después volvió a un país donde, luego hablaremos de eso, hay poquitas vocaciones. Poquitas vocaciones. Pero fíjate que en Japón, esa ciudad donde yo fui bautizado, salieron 4 sacerdotes y 2 religiosas salesianas, una de las cuales ahora es la provincial de Japón también. Es decir, un lugar donde actualmente uno va a la misa los domingos y nos pasan de 10 personas que pueden ir a misa. Sin embargo, hay una raíz que ha echado los misioneros, ¿no? Y continúa. Me ha contado que usted estuvo varias veces en Japón, pero cuando usted se ordenó sacerdote, o pensó incluso en primero entrar también como salesiano, ¿tenía ese deseo misionero también ya ahí, de volver a su tierra? Más que misionero, en Japón era para África, ¿no? Yo me acuerdo que como Argentina, Brasil, Paraguay, estaba destinado para ir a Angola o Mozambique. Y muchos compañeros fueron allí, algunos volvieron para la malaria, y después varios exalumnos también están en Angola ahora. Y con uno me he conectado con el obispo de Mozambique y hablamos por el smartphone, grabando. Y resulta que tiene la misma voz y me dice, cuando vos, ¿no? Allá, ¿no? Tú, claro, era maestro novicio, me hiciste escribir un papel y que yo le hice el discernimiento de que tú pudieras ir de misión a Angola y bueno, ahora está ahí. Ahí está. O sea que usted fue además maestro de novicios. De Argentina y Paraguay, del 1991 al 97. De allí conocí a muchos salesianos de toda la Argentina, porque Argentina era, como en España, 5 provincias religiosas. Sí. Y luego cuando ya dijo, me voy a quedar aquí de misionero, la vida en Japón es muy diferente, la cultura es diferente como
habíamos hablado antes, la presencia cristiana y católica es casi mínima. ¿Le costó tomar la decisión de quedarse allí? La decisión no fue tan difícil, porque como uno está entre los salesianos, entonces no es tan difícil. La incardinación, la tramitación que hay que hacer se hace después de 1 año, 2 años. Pero también porque había muchos misioneros. Yo, por ejemplo, aprendí a hablar italiano por los misioneros italianos, ¿no? Aunque habla, como dice en Buenos Aires, cocoliche, mezclado, pero aprendí mucho allá, más que acá, haciendo cursos de formación permanente, cosas así, aquí en Roma, pero hablando con los misioneros. Así pasa también con muchos latinos, extranjeros que están en Japón, que aprende a hablar japonés, que dice hearing, ¿no? Escuchando. Porque hay muchos, por ejemplo, peruanos, argentinos, que hablan portugués, pero es porque hablan. En cambio, muchos brasileños no hablan español porque hay pocos peruanos. Claro, ¿no? en Japón me está hablando. En Japón, ¿no? Sí, sí, vamos a hablar ahora de la comunidad en Japón, porque creo que la mitad más o menos de todos los católicos que hay son también que vienen de otros países, o sea que usted tendrá una comunidad muy variada. ¿Y cómo es su diócesis? Cuéntenos un poquito. En Japón, yo creo que los católicos registrados, o sea que tiene su nombre registrado en su parroquia, no debe pasar los 500.000. Pero se puede decir que debe haber más de 1 millón de católicos, porque para registrarse hace falta comprometerse a pertenecer a su comunidad como un tipo de diezmo, digamos, para el mantenimiento de la iglesia, para pagar la luz, para pagar el agua. Para pagar un poquito lo que... Para colaborar en la gasolina que hay el párroco que tiene que moverse. Después el mantenimiento de la casa, ¿no? El edificio cuesta mucho. Entonces, y también para las diversas actividades que hay en la parroquia. Para los chicos la primera comunión, pastoral juvenil, atención a los ancianos, atención a los refugiados, por ejemplo, ¿no? Entonces la parroquia va juntando un dinero para el mantenimiento. Y en las misas se hace la limosna. Entonces en Japón uno entra a cualquier iglesia, a la entrada hay como una bibliotequita donde hay sobre con nombres de cada uno por orden alfabético japonés. Entonces Yamanochi sería al final. Y ahí cada uno cuando llega el día pone su compromiso, ¿no? Al mes. Al mes, si es $50, si es $100, muestren allí, ¿no? Y lo deja ahí, nadie roba. Claro. Pero muchos extranjeros, yo digo el 80%, no están registrados porque no tienen esa costumbre. Les parece raro, ¿no? De colaborar con el mantenimiento, pero sí colocan en la limosna. Por eso que, por ejemplo, Saitama, yo creo que hay, la población total de las 4 provincias que abarca la diócesis son 14,5 millones de habitantes. Es mucho. Yo a veces le digo a algunos obispos de acá, se asustan, 14 millones tenés de... Toda la población de Cuba. ¿no? Pero en la diócesis hay unos 100.000 católicos. Registrados son 22.000 más o menos. Entonces, el sentido de pertenencia de los grupos laicales, por ejemplo, también se da con el dinero. Claro. El compromiso es mucho más profundo. Es mucho más profundo porque es más real. Claro. Esté jubilado, esté trabajando, colabora. Sí, sí. Y cuando hay que construir una iglesia, ya se va ahorrando en otra cuenta bancaria durante 30 o 40 años. Claro, pero eso, por ejemplo, es en Argentina, me imagino que eso, cuando lo cuenta, no se entiende casi, ¿no? Sí, pero por ejemplo, hablando con Monseñor Martín, él me decía, por favor, envíame qué porcentaje le piden para este tipo de colaboración para mantener la parroquia. Porque yo veo que ellos, es como el Japón de antes, estaban las grandes congregaciones que mandaban el personal de Europa, de Estados Unidos, y también mandaban dinero. Entonces los japoneses no tenían que colaborar. Hasta que ya se acabó la época de las vacas gordas, y ahora el Japón se tuvo que hacer un camino de autonomía. Y gracias a ese camino de unos 20 años, Japón ha logrado este paso. Hacer con lo que tenemos, hacer nuestro proyecto. Y ser una iglesia autóctona, digamos, ¿no? Si una iglesia no tiene que pretenderse como una iglesia del primer mundo, no tiene que ser una iglesia propia, con lo que ellos tienen. Claro, que los fieles mismos sean los que son responsables de su... Claro. Y en eso, fíjate que yo veo que los extranjeros que están en Japón, muchos católicos en su Perú, en su Brasil, no iban a la iglesia, pero llegaron a Japón, sienten una gran soledad, ¿no? Un abandono, porque la sociedad es muy exigente, el trabajo es muy duro, casi esclavizante, entonces sienten la desesperación y claro, se acercan a un lugar donde puedan acoger y van a la iglesia.
Si la Iglesia Católica no la acogen, están las sectas. Por ejemplo, de los brasileños está de Universal Church, que atiende muy bien. Pero mucha gente ha encontrado la fe en la Iglesia Católica viniendo, ¿no? Y claro, viendo la realidad de esta gente que viene, por ejemplo, tiene matrimonios irregulares, están casados 2 veces, tiene 3 padres distintos, pero vienen a la iglesia. Entonces, según la ley canónica de la iglesia, ¿cómo se hace? Es difícil el conflicto. Entonces, muchos misioneros son abiertos, acogedores y bueno, buscan la forma de arreglar esta situación. Claro, una cosa es quizá la vida sacramental y otra es la pastoral, ¿no? Es la pastoral, ¿no? El intentar primero acoger y luego ya organizar la vida. Claro, y no hacer que rompa el matrimonio nuevo, claro. ¿no? Sino cómo ayudar para que los chicos tengan un futuro en Japón, que es lo más importante, ¿no? Porque son gente que ha venido de otros países, y, ¿no? claro, Sí. vienen de Brasil y de Perú sobre todo, son muchos, ¿no? Actualmente en Japón los que más hay son chinos, yo creo que hay más de 800.000 chinos. Pero no habrá muchos católicos. ¿No? Todos buscando trabajo y dinero. Pero ahora ya desde China no van a venir más porque el sueldo chino ha aumentado mucho más. Ajá. Hay muchos chinos ricos. Basta que sean 10% ricos, son más de 100 millones. Y después están los coreanos, que también ya Corea ya no hace falta mandar gente afuera porque el nivel económico ha subido. Ha subido muchísimo. Y después estaban los brasileros, creo que eran unos 150.000, los vietnamitas, Voto People, en la época del sí. comunismo, La gente de hace 30 años, Uh-huh. que han venido, y después últimamente han venido lo que se llaman Gino Jisuse, y son los técnicos aprendices que vienen por 3 años, y son de 18 a 23 años más o menos. También de Corea. De Vietnam. De Vietnam. Y son 400.000. De estos chicos son unos 230.000 son jóvenes, y hay muchos problemas, ¿no? Uno de los grandes problemas son los embarazos de las chicas. Y para dar parto a una chica necesita $4.000 y no tienen dinero. Pero se puede hacer una tramitación a la municipalidad, obtienen eso. Y después el sistema de trabajo es muy esclavizante, porque ellos vienen con una deuda de $10.000 a $15.000. Y en Japón no pueden trabajar más de 28 horas a la semana, ¿no? Y no pueden cobrar de más de $1.000 el sueldo. ¿Cuándo devuelve todo eso? Claro, la deuda la han tomado para poder ir a Japón. Para poder venir, pero casi no pueden devolver. Por eso nosotros estamos luchando ahora en la Comisión de Refugiados y Migrantes para que saque esta ley de que no son becarios, son de estos estudiantes técnicos que con la excusa de que estudian una técnica en Japón vuelve a Vietnam y va a trabajar con eso, es una mentira, ¿no? Es imposible. Entonces que cambie esa ley por la ley de los obreros como han venido los brasileros, los argentinos. Viniendo como obreros pueden estar más tiempo en Japón, pueden ganar mucho más y en poco tiempo devuelven la deuda. Hablando de esta sociedad tan diferente de la nuestra, ¿cómo se ve la fe en la fe católica entre los japoneses? Sí, yo creo que después de la Segunda Guerra Mundial, la Iglesia Católica ha tenido como una visión de hay que incidir en la cultura de la sociedad japonesa. Esto no solamente la Iglesia Católica, sino también la protestante. Y han creado muchas escuelas. Por ejemplo, las religiosas han creado, yo creo que más de la mitad de las universidades privadas son católicas religiosas. También están los otros grupos, los jesuitas, los verbitas, los salesianos y otras congregaciones que se han lanzado por la educación, porque sabe que en una escuela vienen 1.000 alumnos, 10 serán católicos y los demás no son católicos. Pero la educación católica es muy apreciada, aún por bonzos y por otros que aún no son creyentes. Entonces, una cosa es tener los chicos o los jóvenes solamente un domingo, otra cosa es tener de lunes a sábado, porque los sábados tienen actividades deportivas, actividades culturales. Y están en la escuela desde las 8 de la mañana hasta las 3 en la primaria y hasta las 5 o 6 en la secundaria, ¿no? Es decir, que están en la escuela. Entonces la escuela es como un centro omnicomprensivo de la vida, ¿no? Influye mucho. Influye mucho, pero además creo que esa influencia es muy importante porque, como decía usted, en Japón es un país con unas virtudes enormes, pero donde también el trabajo e incluso también el bien material a veces quizá tiene demasiado valor, ¿no? Yo creo que sí, ¿no? O sea, por ejemplo, algunas maestras de Argentina
hablando con una argentina que trabaja en Japón, dice, ¿cuánto ganan ustedes? Y dice, bueno, más o menos al mínimo $1.500. Entonces la maestra dice, pero ¿cómo pueden ganar tanto? ¿No? Y bueno, y de acá decía, claro, ustedes trabajan 4 horas, nosotros trabajamos 8 horas. ¿No? ¿Qué quieren? ¿Qué quieren? ¿No? Nosotros tenemos un carro, dice, ¿no? Un coche, un auto, y allá no pueden tener. ¿No? También la diferencia de trabajo implica también en los resultados. Claro. Y después los gastos que hay en Japón también, ¿no? Mucha gente ahorra, también una vida muy estricta y vive para trabajar. Por ejemplo, este ambiente que vimos acá cerca de la gelatería, hay mucha gente joven tomando, sea de la semana, durante el fin de semana, cosa que en Japón es muy difícil ver. Durante la semana nadie No sale está para trabajar. Trabajar y estudiar. Es eso, ¿no? Sí, señor. Creo que las familias en esto también sufren a veces un poco, porque están como muy isolados, cada uno muy metido en su trabajo, si tengo entendido. Y también, claro, las empresas atraen, a la vez exigen, ¿no? Entonces, llegado a cierta edad, tiene que trasladarse, ¿no? Las empresas grandes. Y también tiene que trasladarse al extranjero. Entonces, llegada a cierta edad los hijos es difícil llevar. Si está en la primaria, todavía es posible llevar a Tailandia, llevar a China o llevar a América Latina. Pero cuando está en la secundaria superior, por la universidad, que después tiene que prepararse para ingresar, estando afuera va a ser muy difícil ingresar a la universidad. Entonces prefieren quedarse, ¿no? Y eso sufre la soledad también, ¿no? Un problema bastante difícil de arreglar. Siendo que tiene tantos extranjeros en su diócesis y en todas las diócesis, ¿en cuántos idiomas tiene usted la Santa Misa los domingos, por ejemplo? Acá viene otro problema, ¿no? Porque hace unos 30 años que empezaron esta migración, hubo servicio de misa en diversas lenguas. Entonces está la misa central en japonés, entonces por la tarde solía haber misa en español una vez por semana, una vez por mes, en portugués, ¿no? También depende de la parroquia, depende de los feligreses, digamos, ¿no? O después en tagalgo, ¿no? Lengua filipina. Y esto ha pasado ya más de 20 años. Y una de las trampas es que mucha de esta gente extranjera viene solamente a esa misa una vez por mes. También porque es cierto que los domingos están muy cansados por el trabajo. Y no ha hecho la relación horizontal, sino la vertical. Como que cada uno fue creando su propia comunidad o su propia iglesia. Y yo veo ahora que la interculturalidad, ese será el futuro de la iglesia de Japón. Y es normal, como la misa que hacemos acá, es misa internacional. Está la misa en japonés, y después se lee la primera lectura en inglés, o si no en portugués, después las intenciones en diversas lenguas, se cantan en diversas lenguas, que es muy, muy común. Ya la gente se está acostumbrando a esto. También porque la generación de japoneses que fueron los grandes constructores ahora tiene 70, 80 años. Después la otra generación son pocos. Y los extranjeros, que son de 40, 50 años, pero les falta esa inserción de sentido de pertenencia a la comunidad. Porque cuando hay misa, todavía en diversa lengua, van con su carro a la otra iglesia donde está la misa en español y nos quedan en la parroquia. Se sienten todavía que la iglesia es un lugar donde va como cliente, como huésped, pero no como parte viva de esa comunidad, ¿no? Eso parece que es un mal que hay mucho en Occidente. Escuchando a los obispos compañeros, no veo que es normal eso, ¿no? En cambio en Japón no, los japoneses sienten que su parroquia es su comunidad. Y hay personas que hacen grandes donaciones. Se nos está acabando el tiempo y por eso vamos a llegar a la última pregunta, que sería, usted lleva relativamente poco tiempo como obispo, por eso también habla usted de este encuentro que ha tenido con otros obispos aquí en Roma, que estamos ahora. ¿Cuál es su lema obispal y cuál es su visión de futuro para este nuevo encargo que tiene en Japón? Sí. Yo puse el mismo lema de la ordenación sacerdotal que está en la tercera plegaria eucarística. Dice que lleguemos a ser en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Cristo ni yotte hitotsu no kokoro ni narou. Según en Cristo seamos un solo cuerpo, ¿no? Cristo ni yotte hitotsu no kokoro. Entonces cuando el nuncio me llamó y me dice, mire, padre Mario, el Papa le pide que sea obispo de la diócesis de Saitama, donde el 80% parecen ser extranjeros. Y usted, como es extranjero también, porque yo tengo nacionalidad argentina, lo he cambiado en el año 86, ¿no? Y lo he perdido la ciudadanía japonesa, pero tengo la visa permanente.
Entonces piense a ver con qué lema va a ir. Entonces enseguida elegí eso. Así que es el mismo lema, ¿no? Que lleguemos a ser en Cristo un solo cuerpo. Y el otro movimiento que ahora veo, este tema de la interculturalidad. Estamos insistiendo en eso, ¿no? Los extranjeros, por ejemplo los latinos, tienen que hacer el esfuerzo grande de conectarse horizontalmente y meterse con los japoneses, que los japoneses sientan que ellos son Parte de la hermanos, Iglesia universal. hermanas, y están interesados por llevar adelante la misma comunidad. Y que cuando hay que colaborar, colaborar juntos. Y hay que estar en la comisión, también estar en la comisión de la iglesia. Algunos para la comisión económica, otros en la comisión de animación de la parroquia, algunos otros en la comisión para funerales, otros para primeras comuniones. Hay muchos grupos, ¿no? Eso es para mí ese gran sueño. Lo que el Papa pidió el año pasado en el día de la jornada de los refugiados y migrantes. Nosotros más amplio, ¿no? El Papa pidió eso, ¿no? Y mucha gente, muchos obispos no se dieron cuenta qué es lo que el Papa pedía, porque ya estamos atendiendo a los extranjeros nosotros, atendemos mucho, pero no es eso, ¿no? La relación vertical, sino la horizontal, el de abrirse. Yo creo que eso también en Occidente pasa igual, ¿no? Tiene que abrirse en la relación horizontal, que sienta que somos hermanos, ¿no? Y que lo acogemos, ¿no? Y este es el futuro, Japón, porque si no, muchos japoneses, cuando yo visito la parroquia, me decían, Monseñor, esta iglesia ya no tiene futuro, fíjese, somos todos mayores, y yo veo acá un montón de gente llena en la iglesia, con gente extranjera, y ellos no son, y dice, no se despiertan, ¿no? Hay que hacer una comunidad intercultural, y ahí está el futuro, ¿no? O sea que nos quedamos con esto, esa transversalidad, el ser un corazón, todos juntos, hermanos unos de otros, y crear una iglesia toda universal, con las diferentes culturas y con los diferentes aportes que cada uno puede dar. Gracias. Bueno, nada. Y muchas gracias también a todos ustedes, queridos amigos, por haber seguido su programa Donde Dios Llora. Y si desean saber más sobre la Iglesia en Japón o en Asia, no duden en contactarnos. Muchas gracias, que Dios les bendiga y hasta la próxima semana.